Sí. Bueno, pues ahora sí, gracias por su asistencia al seminario de hoy, que estará a cargo del doctor Alexis Medina. El doctor Alexis tiene una formación como biólogo y posteriormente hizo una maestría en biofísica, ambos grados obtenidos en la Estatal de Moscú. Posteriormente vino a la UNAM a hacer su maestría, su segunda maestría en biología marina, misma línea que siguió durante su doctorado también aquí en UNAM. La línea en general de estudio del doctor Alexis se enfoca en el estudio de ictiofauna y biogeomorfología de sistemas arrecifales marinos someros y mesofóticos en el Caribe. El doctor pertenece al Reef Geoscience Group, que es una asociación de investigadores internacional que enfocan sus esfuerzos en el estudio de arrecifes fundamentalmente. Actualmente, el doctor Alexis se enfoca en estudiar patrones espaciotemporales del desarrollo y la evolución de las comunidades coralinas responsables de la complejidad estructural de los arrecifes del Holoceno tardío. Entonces, bueno, hoy nos presentan esta charla llamada Vacíos temporales en el techado uranitorio de muestras de coral cuerno de alce en el arrecife de Franja de Punta Maroma y Quintana Roo. Entonces, adelante. Okay. Gracias por la extensa presentación. Verdaderamente, bueno, esto voy a presentar hoy el resultado principal de la estancia postdoctoral. Fueron 2 años. Estuvimos por diferentes periodos un poco sufriendo ahí por algunos embates técnicos, pero al final todo salió. Me da mucho gusto porque este es el 5º capítulo de la tesis de doctorado. Era el único que faltaba por publicar y realmente era un reto que teníamos ante nosotros no dejar este tema de investigación, esta pregunta pendiente por la connotación que tiene. Seguramente ustedes todos están ¿cómo se llama? Al tanto del cambio climático y el calentamiento global. Hoy mucho de lo que voy a presentar tiene que ver con eso desde el punto de vista de las comunidades costeras y los arrecifes tropicales. Entonces, sin más, pues bueno, no va a ser estrictamente una plática, digamos, técnica, académica. Quisiera más bien utilizar o hacerlo como un enfoque de divulgación para que ustedes entiendan cuáles fueron las razones que me trajeron a realizar este postdoc que se hizo bajo el oficio de la DEGAPA, o sea, un postdoc. No. Mi asesor fue Juan Pablo Bernal durante todo este tiempo y antes en el doctorado, pues ahí estuvimos colaborando y este es el resultado final de esa colaboración. Entonces, ¿qué pasó? Ahora viene el problema. Ok. Ya no les comenté. Es importante introducir al objeto principal de la investigación. Es esta especie que están viendo ahí. Y esto es un spot un poco de grupo de ecología de la UNAM, que ha seguido muy de cerca desde un enfoque ecológico de ecología marina la evolución de esta especie durante los últimos años. Es una especie muy importante, lo plantean ellos ahí, es responsable de la complejidad estructural de los arrecifes de los arrecifes. Por decirlo de alguna manera, la primera línea de defensa de la costa. Entonces, desde este punto de vista, cuando visitamos cualquier zona tropical, esta es la Maya, muy famosa últimamente en todas las noticias. Cuando visitamos cualquiera de estos, vamos a ver líneas si estamos en una playa, y es importante recalcar que donde hay una playa en el Caribe, en el área vemos el rompiente de las olas y por eso podemos tranquilamente disfrutar de la playa sin un oleaje que nos esté molestando tanto. Entonces, realmente es una especie que ha sufrido mucho. Actualmente está declarada por la UICN como en peligro grave de extinción. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y
pues resulta delicado el asunto, porque nos ha acompañado durante los últimos, durante el último periodo geológico de los medios nativos hacia acá. Gracias a ella se tiene mucho conocimiento de la variabilidad en el clima, de cómo de la glaciación, del perfil glacial. Es una especie que fue capaz de seguir la elevación del nivel del mar durante el Eoceno. Y lamentablemente, las noticias no son nada halagüeñas para la especie ni para nosotros en el contexto de relación que tenemos con este tipo de organismos y de ecosistemas. Me tomé la libertad de poner este video para introducirnos un poco en las razones que motivan esta investigación, que tiene un corte no tanto ecológico, sino que más que va a parte de la geología, de la evolución del arrecife. Y es importante recalcar que el arrecife es el resultado del crecimiento de estas especies. A pesar de que vemos una estructura geomorfológica, o sea, una acumulación o una topografía o de fondo marino, en realidad es construida completamente por especies vivas. Y eso trae sus complicaciones y tiene implicación en el resultado. Otro grupo de trabajo de la UNAM de Puerto Morelos, de la Unidad Académica de Puerto Morelos, con la cual se colabora estrechamente. Nosotros trabajamos la parte de la geología, ellos trabajan la parte de la ecología. Es cuestión de escalas ahí, enfoque, un poquito delicado porque los ecólogos tienden a ver a tener una visión un poco más, digamos, en concordancia con el género humano. Nosotros vivimos 70 años de promedio, vamos a ponerle, y cuando las escalas son mayores no acabamos de interiorizar los impactos que estamos provocando. Les decía que estaba en peligro, este tweet es de agosto 17, ya teníamos la presentación hecha, decidí ponerlo ahí. Terry Hughes es un investigador, es un biólogo marino de Estados Unidos, y como bien pueden ver ahí, la declaran es ecológicamente extinta en los cayos de la Florida. Este es el primer paradigma. La especie antes habitaba toda esta zona y prácticamente todas las islas del Caribe estaban bordeadas por esto, también Quintana Roo. Hay lugares como el que vieron en Puerto Morelos donde la especie todavía tiene spots de supervivencia. También aquí, en esta zona de acá, todavía hay núcleos de la especie. Sin embargo, genéticamente ya la especie es incapaz de repoblar o de hacer una inversión de recubrimiento de las poblaciones y recuperar el espacio que anteriormente ocupaba. La connotación de esto, bueno, si viajamos por todo el Caribe, ya se lo habían dicho, o toda la cuenca del Atlántico Caribe tropical o subtropical, vamos a ver en cualquier sitio de imágenes satelitales, va a repetirse la misma configuración. O sea, esto que están viendo aquí son los rompientes del oleaje de cada una de esas locaciones. Ahí está Honduras, Panamá, todas. Cuba, México, y allá en aquella esquina está el arrecife que nosotros estudiamos, que fue el arrecife de Punta Maroma. Está aproximadamente a 15 kilómetros de Playa de Carmen al norte. La característica más importante que tienen estas estructuras es que se desarrollan en un ambiente marino costero y tienen controles muy importantes climáticos. Primero la luz, porque estamos hablando de organismos vivos, luego la profundidad de la topografía del fondo marino y también el tema del oleaje. El tema del oleaje tiene dos componentes, crónicos y agudos. Los crónicos, pues, es un oleaje que constantemente va modulando a la especie, se va adaptando a esas características de hábitat, pero de pronto se encuentran con disturbios agudos, que son los huracanes, las tormentas severas, y esas interrumpen, destruyen todo, y entonces ocurre como un restart de la comunidad, ¿no? Eso es la línea base de cómo funcionan los arrecifes. Entonces, al final tenemos una configuración o una geomorfología en todas las zonas, es muy similar. Perdón.
Que creo que se voló uno, se demoró en cargar. Bueno, no importa. Esta geomorfología, cuando se va al fondo del océano y se revisa, tiene una zonación, que de nuevo se repite. Y lo importante aquí es que los procesos ecológicos o procesos que ocurren en cada una de estas zonas tienen diferentes grados de intensidad. Algunos son dominantes en una zona, por ejemplo, la microerosión es dominante en esta zona que está un poquito más profunda, y luego allá los procesos de sedimentación son más importantes, y así se va distribuyendo el ambiente, como los diferentes procesos que al final resultan en la conformación del arrecife. Como les había dicho, son especies vivas, y esto entonces ha creado a lo largo del tiempo un proceso de adaptación de tal forma que existe una zonación por especie. Y lo más importante, en el sentido de esta gráfica que está en la presentación, es que en la zona de mayor intensidad de los disturbios está la especie Acropoda palmata, que es de la que vamos a estar hablando hoy. Tiene una zonación ahí. La especie evolucionó de forma tal durante el Eoceno que ha creado una estructura capaz de romper el oleaje y ella mantenerse viva. Claro, es un oleaje el normal. Cuando ocurre un huracán, que es lo siguiente, el huracán destruye muchas de esas colonias o por lo menos las fragmenta. De nuevo, en la línea base lo que hace la especie es que desarrolló evolutivamente la capacidad para de un fragmento volver a crecer una nueva especie, y así crearon una estructura. Los que se mueven pues se van acumulando y crean este relieve, que es el que impide al oleaje oceánico, o sea, al fuerte oleaje, llegar a las costas donde esos arrecifes están. Y por tanto, cuando tú pasas de esa zona, pues ya la intensidad del oleaje disminuye y puedes entonces tener un desarrollo en la costa que no tenga problemas. Esto es el primero de los servicios ecosistémicos que realizan los arrecifes, y particularmente la especie de objeto de estudio. Dijeron, bueno, pues está bien, me favorece que en la playa. No, la cosa es un poquito más interesante que eso, o más importante. En la gráfica de la izquierda de ustedes está lo que sucedió con el huracán Wilma. Wilma fue súper famoso por el impacto tan grande que tuvo en Cancún. Lo destruyó prácticamente a escombros. Y de manera comparativa, tienen aquí la gráfica de lo que pasó en el viaje de Cancún, la intensidad y la altura media de las olas, y esta azulita que está acá es Puerto Morelos, que está un poquito más al sur. ¿Sí ven la diferencia? O sea, en Puerto Morelos el impacto de Wilma, a pesar de la intensidad y que fue probablemente el primer huracán de categoría extrema que impactó durante los últimos años, en Puerto Morelos fue mucho menor que en Cancún. Y el otro punto relevante es en esta gráfica, donde pueden apreciar el valor que tienen los arrecifes en términos económicos para la población que allí habita. O sea, en la mayor parte de la zona norte de Quintana Roo, el valor promedio por kilómetro cuadrado es de aproximadamente $908,000. De eso depende el desarrollo de la Ribera Maya. O sea, que si esos arrecifes se dañan y desaparecen, todo eso que está ahí se va al bote junto con todas las inversiones que han tenido. De hecho, están sucediendo cosas, y yo solamente puse aquí un ejemplo que, por cierto, no es de Quintana Roo, pero ahorita hay una playa en Playa del Carmen muy famosa. Era un club de jazz que desarrollaban allí, se llama Playa Mamitas, en Playa del Carmen. Desapareció. Llegó el viaje en este último huracán, erosionó todo y la estructura quedó expuesta y todo lo demás socavado. Entonces, ese es el tipo de errores que realizan los huracanes. De nuevo, connotación muy clara. Y ahora le quiero contar, ¿se imagina dejar su casa por la emergencia climática? Esto ya es una realidad en nuestro país. Vea. Este pueblo pesquero en Tabasco desaparece gradualmente bajo el agua. Según Greenpeace, el bosque se ha convertido en la primera comunidad en México en ser reconocida como desplazada por el cambio climático. Todo el tiempo hemos escuchado cambio climático, pero pues nunca pensamos que a nosotros nos llegaría. Alrededor de 700 personas vivieron alguna vez en el bosque. Ahora
varias casas ya están bajo las aguas del Golfo de México debido al aumento del nivel del mar. El caso fue analizado en febrero en una audiencia sobre desplazados climáticos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al tiempo que el Congreso de Tabasco aprobó la reubicación del pueblo. En un día, agarra lo que puedas y corre. La mar no nos daba chance de nada, o sea, corre y saca lo poco que pueda. Y ahora le quiero... Ok. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y por qué están sucediendo ese tipo de cosas en las costas? Antes, vamos a ver esta imagen, es de Miami, pero al final esto se repite en todas partes, es la arrecife de Florida, perdón. Esto es California en 1975. 10 años después, en 1985, ya parte de la complejidad estructural había desaparecido. En 2004 esto era lo que iba quedando y en el 2014 era un reemplazo. No quedaban por haber de esa especie. Esa especie que ya declararon ecológicamente distinta ya. Este es otro caso, igual con otra especie, pero igual, aquí había complejidad y ya luego en el 2016, en el transcurso de un año, 2 meses después, ya había alteraciones en la complejidad estructural. Esto es lo que le está pasando a los arrecifes del océano. Entonces, desde el punto de vista ecológico, ha sido muy clara la documentación. En los años 70, se encontraban las comunidades de Acrópolis donde quiera. Yo usé por primera vez o metí la cabeza, por decirlo de alguna manera, debajo del agua en el 85 en Cuba, y ese era el panorama que veíamos de la foto de la izquierda. Hoy por hoy, esto es lo que queda. Ha caído la cobertura de corales extremadamente y lo más importante de esto, de ese cambio, es un cambio de fase como lo dicen los ecólogos, es que lo que se está perdiendo son las especies que daban la complejidad estructural como la Acrópolis palmata y que eran las que defendían la costa. ¿Qué ha llevado a esto? ¿A dónde? Primero, un incremento en la frecuencia de los huracanes, en la intensidad de los huracanes, y luego aquello de allá que se está demorando, pero que es lo que ya sí está llegando incluso hasta acá, hasta Querétaro, por lo menos lo pudimos sentir en algunas semanas de abril y de mayo. Es un incremento continuo de la temperatura a nivel global, y esta historia se repite ¿cómo se llama? En los océanos. Aunque los océanos son el buffer que permite regular un poco la temperatura del planeta, ya nosotros llegamos al límite de esa capacidad de ellos de estar absorbiendo calor, y se están calentando también. Y ese calentamiento es el que está produciendo esto. Ese es lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Ya yo voy a dejar porque eso sigue aumentando y se pone rojo totalmente, ya, porque sí, ya estamos por encima del 1,5 grados ¿cómo se llama? O por encima del grado, ya estamos tocando 1 grado más con respecto a la media histórica. Entonces, ¿qué es lo que ha estado sucediendo y por qué se mueven los corales? Los corales son, de alguna manera, Okay. esa es la temperatura del mar. Cuando aumenta la temperatura del mar, lo primero que hacen los corales, que es una simbiosis entre un animal y un alga, es que expulsan el alga. Se ponen blancos, aumenta entonces la... ¿Se puede compartir? Perdón. Problemas técnicos siempre suceden. Sí. ¿Ya está, no? Ok. Bueno, esto es lo que sucede. Así son normalmente, incluida la cópula, cuando se calientan, sueltan las algas, las liberan porque no aguantan, es como tener un abrigo en época de calor, se quedan blancos, es el blanqueamiento de los corales, y entonces ocurre enseguida la muerte, porque no son capaces. O sea, para recuperar de nuevo las algas tiene que bajar la temperatura en un periodo relativamente corto, y no es lo que está sucediendo. Hay semanas de acumulación de calor y eso es lo que provoca la muerte de los corales.
Entonces, entrando ya en materia, y perdón, pero esta introducción me parecía un poco importante hacer, a pesar de que me agarré ahí como 15 minutos, es una cuestión de escala. El enfoque que más predomina es el de los ecologistas. Y nuestra investigación un poco fue ver cómo había pasado antes del cambio climático y del calentamiento global, si es posible. O sea, este enfoque ya lo conocemos, es un desastre. Estamos a borde de la extinción, digamos, de esas especies. Pero, ¿qué pasaba antes? ¿Qué pasaba en el Holoceno? ¿Qué pasaba antes de la época industrial cuando no había impactos antrópicos? Esto fue lo que quisimos estudiar. Normalmente lo que piensan los ecólogos y lo que dicen es lo que hay abajo es lo mismo que hay arriba. Si lo que hay abajo es lo mismo que hay arriba, pues tendríamos un crecimiento uniforme de la estructura, tanto en extensión como en profundidad. Este es el modelo normal. Sin embargo, o sea, aquí está representado, esas son las tasas de erosión, o sea, que se sigue acumulando. Si tenemos una comunidad aquí y luego se mueve esa, y crece otra más, y crece otra más, va creciendo, ¿no? El arrecife. Y tendríamos, evidentemente, resultados del arrecife, pero tiene algunos detallitos estos. Entonces, durante el doctorado, aplicamos a un proyecto, bueno, mi supervisor, el doctorado, mi tutor, conjuntamente aplicamos un proyecto de CONACYT y con ese proyecto comenzamos el estudio de el desarrollo de los arrecifes, cómo había sido, si heterogéneo o homogéneo en el espacio. Parecía una pregunta simple, pero en realidad tiene sus complejidades y nadie se la había planteado. Un poco porque la ciencia avanza a medida que avanzan las posibilidades tecnológicas. Sí sabíamos, por ejemplo, que el nivel del mar había aumentado. Mucha de esta información que está aquí, todos estos puntitos que están acá, es autóctona del mar. Gracias a ella se sabe que el nivel del mar, a partir de los 12.000 años, se fue elevando paulatinamente hasta llegar a esta época, que es donde estamos y donde aparentemente parece que ya está cambiando de nuevo porque comenzó a subir otro poco. También sabemos, y hace muchos estudios, que varias de las especies de corales se pueden utilizar como proxies ambientales. No es solo la copa palmata del que voy a estar hablando hoy, y también utilicé otras en el transcurso de mi estancia postdoctoral, que son estas especies masivas, tienen otras características, pero hoy no vamos a redundar. Pero de ellas se puede extraer proxies ambientales como paleotermómetros, por ejemplo, y aquí vemos la relación de estroncio-calcio con temperatura. Eso fue parte también del estudio, pero hoy no vamos a hablar de ello. El chiste es que el carbonato de calcio, que es la estructura del esqueleto, o el mineral del esqueleto, sustituye tanto el calcio como el carbono, los oxígeno, tienen determinadas relaciones que, a partir de las cuales se pueden determinar variables ambientales y por eso son utilizados como proxies paleoclimáticos. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes del estudio? Pensábamos que lo que hay debajo es lo que hay arriba, ¿no? Cuando se hizo este estudio, por ejemplo, Granchón fue el primero o uno de los primeros que realizaron este tipo de estudios geológicos y se encontraron que realmente lo que había debajo no era lo mismo que había arriba. Arriba habían corales, abajo lo que había pedazos de corales todos mezclados, destrozados y acumulados de alguna manera. Y propuso un modelo de desarrollo de arrecifes alternativo, que es el modelo de destrucción-regeneración por arrecifes. ¿Ok? Este modelo es el que debería aplicar a lo que nosotros estamos. Pero vamos a considerar, igual que les dije ahorita, si no hay disturbios, la especie o las comunidades van a mantenerse durante todo el tiempo. Agarramos la estructura de Punta Maroma y hicimos un muestreo a lo largo y ancho de esa comunidad, bueno, de la parte consolidada, con 4,5 kilómetros, eso fue el trabajo. Y el resultado, bueno, aunque aparentemente está totalmente homogénea, sí tenemos algunas características que nos dicen que hay cierta variabilidad. Ya por aquí había un indicativo de lo que podíamos esperar, o sea, no es una estructura que creció pareja y eso es lo que había planteado Paul. Entonces teníamos que validar esa hipótesis. El antecedente también contaba con un transepto de perforación de un trabajo que se publicó en 2017, del cual forma parte Juan Pablo también de los autores. Aquí se realizaron los fechados con Liliana. Y
y lo que sugería en este trabajo era que el arrecife se había desarrollado paulatinamente, corriéndose hacia la costa y en dirección al sur. Ese era el antecedente que teníamos. Entonces ahorita nosotros nos fuimos a acumular a lo largo de todo, porque de toda la extensión del arrecife, y colectamos 91 muestras en total, de ellas 64 de acrópora, que es la más importante en términos de fechados y tal, y esto fue el resultado que tuvimos. Okay. Como se puede apreciar, primero, el arrecife aparentemente empezó a desarrollarse durante el Eoceno medio tardío, o sea, hasta acá no se han encontrado fechas. Las próximas fechas que hay por acá son del Pleistoceno. Incluso el primer núcleo que sacamos, que extrajimos, era una especie de Pleistoceno. Ahorita que hicimos los fechados nos encontramos con varios núcleos o varias muestras que también eran del Pleistoceno. O sea, esto restringe el tiempo hasta acá. Ya no fue durante todos los años. Eso tiene una explicación porque ahí estuvo el nivel del mar. Este arrecife empezó a desarrollarse cuando se estabilizó el nivel del mar durante el Océano Medio tardío. El problema fue encontrarnos esto, que son vacíos temporales. Estos vacíos temporales los han documentado en varios sitios ¿cómo se llama? De los arrecifes del Caribe. Y lo interesante en este trabajo, y por qué consideramos que tiene connotación, esto que nosotros hemos hecho, primero, nunca se había evaluado en toda la extensión un arrecife en términos de edad y de la variabilidad temporal. Y segundo, porque hemos llegado a tener una certeza estadística de que en realidad, aunque aquí esto puede haber sucedido como parte del azar, como bien lo muestro acá, este vacío que está acá, que coincide con el periodo de calentamiento medieval en el Caribe, y luego con la pequeña edad de hielo, estamos hablando de 700 a 1400 antes de nuestra era, simplemente el arrecife dejó de existir. O sea, eso es un antecedente que nadie pensaba. O sea, la idea era que esto había sido continuo durante el tiempo. Ese vacío plantea nuevas preguntas, o las vamos a ajustar. O sea, hay una connotación que es innegable del impacto del calentamiento global y del cambio climático. Sin embargo, la variabilidad climática por sí ya estaba teniendo un efecto sobre las comunidades. Entonces, en ese periodo donde hubo alteraciones en el clima del planeta, también eso se reflejó nunca se había tenido una evidencia de que la especie esta, en periodos de tan lejanos en el tiempo, pudo haber sido afectada. Y para tener una magnitud de esto, estamos hablando de 700 años que en ese arrecife no hubo acrópora con mata. O sea, dejó de existir el crecimiento de la comunidad, o fue muy bajo, por decirlo con mayor certeza, y luego fue capaz de desarrollarse. Ahorita, ¿dónde estamos? En ese pico que está ahí. Como que es un densitograma, un kernel density, aquí más o menos lo que inferimos de esto es ¿cómo se llama? La intensidad de la comunidad coralina en ese momento de tiempo, ¿no? Entonces, ya respondimos. Este es entonces una comparativa a nivel regional, y vemos que de nuevo se repiten muchos vacíos. Dividimos esto en dos, porque sí hay datos de Barbados con similar resolución que la nuestra, que incluso durante el último el Midwest Pulse ¿cómo se llama? Del periodo interglacial, de la glaciación, perdón, estuvieron presentes, aunque baja intensidad, no como en el caso de Punta Maroma, que a nivel local hubo una extinción. Estos otros dos fue parte del análisis comparativo, Belice y Santura. Sin embargo, los datos que están en la literatura, porque nada de eso es nuestro, esto es una manera de comparación, no son capaces de aportar información relevante sobre la certeza de que si estaba la comunidad presente o no. Ahora, las cosas interesantes empiezan. Los huracanes definitivamente destruyen y son capaces de anular el desarrollo ¿cómo se llama? De las comunidades coralinas. Pero hay cosas que todavía tenemos y continuamos investigando, que son
determinadas, digamos, coincidencias, y sabemos que el hecho de que coincidan en el tiempo no indica causa-efecto, pero es muy interesante, las líneas rojas o indican los puntos de los eventos Bond, son eventos que se documentaron en el 2001, donde había cierta variabilidad climática, y casualmente están de alguna manera implicados o sea, coincidentemente, ocurren alrededor de aproximadamente 1400 años, y casualmente, cada vez que ocurre vamos a decir, un setting de estos de los eventos Bond, que son de 1400 años, hay un reflejo en el desarrollo de las comunidades. Lo interesante es que ahorita mismo debería estar sucediendo eso desde el punto de vista natural, si fuese cierto. Los eventos Bond tienen detractores muy fuertes en la comunidad científica, entonces no es que quede bien claro cómo es que funciona eso, y debido a eso han rechazado. Entonces nos queda otro tema, que es la temperatura. La temperatura, sí sabemos, sin lugar a dudas, que afecta a los corales, se lo expliqué, así funciona, y los ecólogos lo han documentado. Este es el comportamiento de la temperatura, una de las gráficas, quizás no la más idónea, pero nos muestra también cómo ha ido evolucionando la temperatura. Lo interesante de esto, y ya me voy a restringir nada más que a nuestra área de estudio, es, bueno, ya está lo mismo, estos son los eventos Bond que había citado, vean aquí como estamos aquí, y aquí está el incremento de la temperatura, que ha sido sostenido, ya está mucho más para arriba, porque aquí sucedió algo, que es el stick, el palo de golf, ahí se han ido para arriba las temperaturas, y lo interesante de esto es que estos son nuestros datos, y aparentemente están simplemente reflejando no el incremento de la temperatura, sino la magnitud del cambio en la temperatura. Entonces, definitivamente esto era lo esperado, pero ahora tenemos un poco más de la certeza de cómo es que funciona y cuáles fueron las causas de que ocurrieran estos cambios, y por qué ahorita tenemos esa situación donde la especie se está declarando extinta. Bueno, dicho esto, yo soy optimista. Hay muchos científicos que son, ¿cómo se llama?, pesimistas, pero sí, a manera de conclusión, me gustaría tener un poquito, yo lo digo, un poquito positivo, ¿no?, optimista. Los corales esclerotínicos, a los cuales pertenece el Copo de Marmata, han estado presentes desde hace 250 millones de años. Han aguantado o soportado 2 extinciones masivas. Aquí surgió específicamente el Copo de Marmata, y es muy probable que ahorita estemos viendo el final de ellos como especie. Entonces, sin embargo, los arrecifes van a seguir existiendo. No será de esa forma, no será con esta especie, pero de alguna manera pues va a seguir, como que siguen las mismas configuraciones climáticas de zona costera, pues va a haber otros organismos que ocupen ese lugar y con suerte nos ayuden a seguir disfrutando de playas y protegiendo la zona costera. Solamente me queda, sinceramente han sido 2 años muy, muy, muy agradables para mí. Todo en términos de temperatura, aquí se vive, se puede vestir elegante, allá casi que hay que andar en chones para poder aguantar el calor. Querétaro ha sido una ciudad que yo me he asombrado, maravillosa en todos los sentidos. Muchas gracias al instituto por recibirme. Bueno, era centro cuando aquello, muchas gracias. Han sido 2 años en los que he podido interactuar con la comunidad y compartir trabajos y proyecciones futuras y continuar las investigaciones. Todavía estamos en el laboratorio ahí. En particular quiero agradecer a los técnicos del GAY, a Lili, con la cual estaba trabajando desde antes, Carlos, con el cual teníamos relaciones en el marco del proyecto, obviamente al doctor Juan Pablo, Ofe, a todos ellos y al resto de todos. A la doctora Capra, también muchísimas gracias por el apoyo en todos los trámites que normalmente uno tiene que hacer. Y al resto de ustedes, pues bueno, ya hemos compartido con muchos en todo este tiempo, en estos 2 años, pero todo lo que comienza tiene un fin. Me toca regresarme, pero eventualmente yo espero poder regresar
a hacer algunos detallitos pendientes que tengo por ahí. Y esto es todo. Preguntas. Gracias, doctor Alexis. Pues podemos iniciar con preguntas o comentarios. ¿No tiene alguno? Doctora. Hola. Te vamos a esperar aquí después. Ok. Puedes regresarte para entender mejor la gráfica. Unas dos diapositivas donde tienen los fichamientos y los sí, pues, es el que ustedes hicieron antes. Este. Ok. Uno, ¿cómo obtuvieron un muestreo continuo? ¿Es por perforación? No. Aquí cambió, o sea, ¿qué pasa con el arrecife? Le llamamos arrecife, allí hay una topografía residual. Eventualmente no hemos podido llegar, o sea, en el 2017 el trabajo de Paul y Juan Pablo sí llegó a perforación y eso demostró que ese arrecife lo que tiene son alrededor de 2 metros de estructura. Entonces, el hecho de hacer una perforación de un transepto es un, ¿cómo se llama? Es caer en un paradigma de investigación porque estamos asumiendo que lo que va a narrarnos ese transepto es indicativo de la complejidad en toda su extensión. Y aquí lo vemos, o sea, allí, con ese trabajo, se pudieron inferir algunas cosas, pero no se tenía la certeza, como vimos en la imagen satelital, tiene una variabilidad espacial y en este trabajo lo que hicimos fue con esto cubrir toda la extensión de manera tal de que no quedaran vacíos y restringir bueno, esa duda sobre qué tan representativo era un transepto con respecto a toda la estructura. Y entonces lo que hicimos fue, estos son fechas de toda la estructura como se los presenté ahí en el... A ver, aquí. De ahí sí no quedó nada por cubrir. Entonces... Si regresas a la gráfica. Lo que ahí veo es que esos huecos, o sea, que la especie sí se recuperó, que no está a aparecer otra vez. Entonces puede ser que pueda volverse a recuperar o porque la consideran estima. Bueno, ahí vamos a hablar un poco sí de ecología y luego de eso. El enfoque que estamos dando. Primero, sí, totalmente de acuerdo, la especie se recuperó. Lo que no sabemos es si se recuperó a partir del reclutamiento local o del reclutamiento regional. Hay dos clones o dos clados, perdón, de esta especie. Uno es el Caribe Oriental y el otro es el Caribe Occidental y Bahamas. En el Caribe Occidental y Bahamas está, ¿cómo se llama? Pues parte de las Antillas, incluida Cuba, Quintana Roo y Bahamas, esta zona. El otro es Barbados y el resto de las Antillas menores no se mezclan, o sea, genéticamente son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? O sea, nosotros aquí planteamos que a causa de esto, y fue algo que se me fue, perdón, pero yo se lo estuve dando tips durante toda la plática, quien destruyó fueron los huracanes. En primera instancia, o sea, el alma que mató a la comunidad fueron los huracanes, potenciados por los cambios en la temperatura. Pero si fueron los huracanes, fue una extinción o una pérdida momentánea de la comunidad a nivel local. El problema ahorita es que todos los arrecifes están cayendo. O sea, después de este pico, que fue favorecido por el incremento de las temperaturas en zonas relativamente tranquilas, porque se tranquilizó el tema del clima, que es lo que seguimos investigando, de pronto ahorita se están cayendo. Y pensamos que por la temperatura. Entonces, el hecho de declarar extinta es porque ahorita está confluyendo la misma situación en todos los lugares. Si se fija en esta gráfica, hay coincidencias o
casi coincidencias, pero no son exactas. Ahorita sí, ahorita todas se van. Y no es porque el desincronograma, claro, esto tiene un efecto de, digamos, técnico ahí, estadístico, porque es con base a la muestra. Pero en realidad la situación es, lo que les documenté ecológicamente, es a nivel regional de todo el Atlántico. O sea, donde quiera que había Coppola palmata, la Coppola palmata está muerta, y es una detrás de otra. Y lo más triste es que no es solo la Coppola palmata, las otras especies, por ejemplo, en nuestro caso, a pesar de que la Coppola desaparecía, que era el principal conductor, pero quedaban las otras especies. Las otras especies estaban allí. Ahorita, ni las otras especies están sufriendo calamidades similares a las de la Coppola. Entonces es una situación muy delicada y muy complicada, y es lo que están documentando los ecólogos. O sea, llegamos a una situación donde esto es lo que hay. Puras algas sin ninguna complejidad estructural, lo cual obviamente da traste con los servicios ecosistémicos, y están sustituidas por las especies constructoras como Acrópola, como Visera, están sustituidas por otros organismos que no aportan complejidad estructural. Entonces, esa es la diferencia entre lo que pasó antes y lo que sucedió ahora. Ahora hay como una alineación, un match entre todas las comunidades, y si todas las comunidades están pues depauperadas, no hay de dónde restablecerse. Antes había un impacto de huracán, habían cambios en la temperatura, y localmente podían llegar incluso a extinguirse por 700 años, como está ahí, como lo encontramos en Punta Maroma. Pero habían otros arrecifes que no sufrían la misma intensidad de huracán, y entonces esos aportaban información o reclutas para restablecer la comunidad. Ahora no. Doctor Alex. ¿Cuál es el método cronológico que utilizas y cuál es el rango de aplicación? Es decir, qué tan joven se puede parar y qué tan viejo puede ser. Y también el porcentaje de error de tus estudios. Ok. Como les decía, no, como les decía, sí está bien. O sea, estos resultados y esa magnitud de este estudio, de poder cubrir en toda su extensión la estructura, ha sido posible gracias a los avances en el fechado, por ejemplo, en las técnicas de fechado. Antes, para fechar un coral de estos se necesitaba una cantidad inmensa de material, y por eso básicamente se hacían fechados de carbono 14 y tal. Ya ahorita, con tan solo con 50 miligramos, ya se pueden obtener las fechas, y la resolución para los más jóvenes, obviamente eso depende de la edad del coral, pero para los más jóvenes es más o menos 5 años la edad. O sea, es súper preciso. Es un punto menor. Bueno. Las redes más jóvenes que fechaste tienen incertidumbres de más o menos 6 meses. Sí, no, o sea, pero bueno, para tener más o menos así, está bien. Sí, es muy preciso, muy preciso. ¿Y hasta qué rango lo llevas? ¿Qué edad puedes fechar un coral? ¿A qué tan bien puedes mejorar más? A ver, tenemos ahí una limitante. A ver, ¿dónde está? No, creo que está más tarde. Tenemos ahí una limitante que es esta. ¿Qué pasó en ¿cómo? En Yucatán? Yucatán es una plataforma carbonatada que es sísmicamente estable, no se mueve, no hay subducción, no hay nada allí ¿cómo se llama? De variación de la placa, decirlo de alguna manera. Y lo que cambia allí es el nivel del mar. Y el problema con esto es que esos corales, al comienzo, bueno, durante el último periodo glacial, el nivel del mar bajó tanto, que es un poco esto que está acá, que estuvieron expuestos. Y el nivel del mar fue tan bajo como 120 metros. Y luego, o sea, estaba sobre 6 metros, sobre ¿cómo se llama? El nivel actual, y luego bajó 120 metros. Y dejó expuesto todo esto que está aquí. Al dejar expuesto todo esto que está ahí, en lo que el nivel del mar volvió a subir y se recuperó, los corales del Holoceno,
del último periodo interglacial, casi todos tienen diagénesis. Y ahí se acabó todo. De hecho, una de las cosas de las cuales no le platiqué, y bueno, siempre es bueno comentar, aparte de ¿cómo se llama? Las victorias son buenas, pero las derrotas también. Tú, si recuerdan los que estuvieron aquí la primera vez, yo hice mucho hincapié en que, bueno, no estaba el Neptune trabajando, hicimos análisis del paleotermómetro y todo salió perfecto. O sea, sí veíamos ahí una variabilidad. Incluso el rango de estroncio-calcio, que es el que se utilizaba o que utilizamos como paleotermómetro, estaba en lo esperado. Y sin embargo, cuando hicimos el fechado, el delta inicial de uranio ya no dio, o sea, estaba fuera de rango. Y ahí ya sí, o sea, fechamos incluso duplicado, triplicado y las fechas no coincidían. O sea, eso te hace perder digamos, la confianza científica en el valor, ¿no? O sea, no tiene sentido. Entonces, el límite precisamente o sea, es válido para los polares que no estuvieron expuestos, que no han sufrido diagénesis. Y eso es Eoceno medio tardío. El resto, bueno, pues quizás vaya mucho más profundos, pero tienen que estar a más de 120 metros hasta ahora. La tecnología no ha permitido llegar allá. Diga. Nada más, profesor. Eso, pero técnicamente puede llegar hasta 500.000 años. Ah, bueno, sí. Sí. Sí, porque al final sí. ¿Cómo haces el muestreo? Porque a mí no me quedó claro. Si quiero fechar el coral, ¿a qué? O sea, agarro el de arriba, el de medio, el de abajo. No, a ver, no, hasta acá atrás, ¿no? Sí. Hay quien nace con estrella y hay quien nace estrellado. ¿No? La anécdota de esto es bien interesante. Yo me vi, imagínense, entré al doctorado en 2017. Llevaba un año, 2018, que son módulos, y en el 2019, ¡pum!, la pandemia. Sin financiamiento, porque el proyecto de CONACYT lo autorizaron casi cuando yo iba de salida, y hubo un chavo de maestría, hay gente que nacen con estrella, que hizo el análisis de su estudio de maestría con un financiamiento así, porque estaba en el laboratorio, había que utilizarlo, pero para lo que se pidió, no quedó. Todo eso se hizo y lo puse en la primera presentación con Sincero y Maro. ¿Cuál fue la técnica? Primero, tienen una cierta complejidad estructural. Imaginarán que sin perforar, o sea, llegar al registro que ya está consolidado. Esto que está aquí, que es lo que está puesto al viaje, tiene la particularidad de que nosotros ya le decimos registro consolidado. Es diferente de la parte de atrás, donde lo que predomina es sedimentos sueltos, ¿no? Entonces, esto de aquí te hace una capa que es como la cobertura de un pastel. Entonces, tienes que levantar esa cobertura del pastel y ver lo que hay debajo. Y eso fue lo que hicimos con Sincero y Maro, cada uno de estos. Pues sacamos muestras de ahí, no sacábamos una, sacábamos varias. De hecho, no, está aquí atrás. Ahí tienes una, a ver si tenemos un ejemplo. Pues, así. Y el chiste era no agarrar algo que estuviese expuesto, que estuviese suelto, que tú pudieras ver que se moviera, sino lo que estaba debajo de la estructura y arrancar el pedazo. O sea, no tiene connotaciones desde el punto de vista de permiso ni nada de eso, porque es un pedazo de roca lo que está sucediendo. Este fue el primero que sacamos. Todavía ahí funcionaba el equipo, que se dañó después cuando sacamos este y lo analizamos. Ese era del Pleistoceno. Y esta es, o sea, hay lugares ahí donde es tan fina la capa del Holoceno que está la capa residual del Pleistoceno expuesta. Una más. Por la resolución. Por la resolución. La alternativa y que los primeros trabajos de estudio de geología marina se utilizaba el carbono 14 es mucho menos preciso que este. Mucho menos preciso que este. Y luego, pues obviamente agarramos ventaja de que en el Instituto de Geociencias, pues
hay un espectrómetro de masas que nos permite hacer ese tipo de trabajos. Gracias, porque es el único, yo creo, en toda la región esta del centro sudamericano. Centroamérica, perdón. Sudamérica y más. Bueno, Sí. Alexis, muchas felicidades. Gracias. Una gracias. pregunta, a diferencia de en el pasado geológico, en el presente hay otras condiciones, además creo que los huracanes y el aumento de la temperatura, que es la contaminación del agua por químicos que nosotros estamos vertiendo, microplásticos en el agua, etcétera. ¿Tú crees, yo sé que por supuesto no es el enfoque de tu trabajo, pero que también haya una influencia de estos factores que ya son más recientes en esta caída en el volumen, en la masa? Definitivamente, ¿Sí? Y si lo definitivamente. pueden ver, por ejemplo, donde haya desembocaduras, donde haya más concentración de contaminantes. No sé si eso también es un factor importante a considerar. Sí, desde luego que sí, son cosas, o sea, todo lo que afecta al medio ambiente donde se desarrollan estas estructuras tiene un impacto en ellos. Obviamente no es solo la temperatura de los huracanes, que son drivers, yo diría, o sea, son controles importantes de los máximos, ¿no? La temperatura pues provoca este tipo de debilitamiento porque al final produce blanqueamiento y el coral, como ya se siente en una situación de estrés, está debilitado. Pero si a eso le sumas que estás añadiendo nutrientes y estás añadiendo contaminación, como ocurre en Quintana Roo, no solo, o bueno, no directamente solo de la parte de la costa, sino también a nivel global está el tema de las arribaciones de sargazos. Cuando llega la acumulación esa de sargazo, ese sargazo se pudre ahí y ahí se acumula. Y entonces es el agua, o sea, si yo me imagino que ustedes, la mayoría o todos hayan ido a Quintana Roo a disfrutar de las playas, antes era un azul esmeralda y que sé, todavía hay zonas, como Cancún, por ejemplo. Pero en Puerto Morelos, en la laguna arrecifal, y esa es la razón por la cual estas especies están muriendo, es agua café. O sea, ya ese azul esmeralda sí te lo encuentras, pero no es que es el que predomina. Entonces eso forma parte del problema. Hay otras, ¿cómo se llama? Preguntas que queremos responder en este tema de desarrollar estudios eh, geoquímicos y geológicos. Por ejemplo, ahorita tenemos muestras, que es algo que no les había comentado. Yo me voy, este paper ya está a días de ser sometido, gracias a Dios. Como decía, es el quinto capítulo de la tesis, pero tenemos material para otro par de papers más, aproximadamente. Durante la estancia también participamos en algunas expediciones que se enfocaron en el Banco de Campeche. Ahí extrajimos muestras de los otros corales, de los que tienen el bandeo, son otras peculiaridades, pero ahí lo que buscamos es evaluar si existe un impacto de la zona de perforaciones petroleras que llegan allí, porque hay las condiciones climáticas o los settings, digamos, de oceanografía para que esa contaminación eventual llegue hasta allá y entonces así, pues, a ver si la encontramos. Igual en Quintana Roo, estudio de, ¿cómo se llama?, de nutrientes sobre los corales también se está realizando. Esto ha ido un poquito más porque eso es la parte de geología genética, genéticamente también están evaluando por el hecho de que se están deprimiendo las comunidades, genéticamente ya no tienen el pool suficiente como para restablecerse, pero además están cambiando en respuesta a todas estas variaciones de las condiciones ambientales, de la contaminación, pues sí. Sí. Con respecto a estos vacíos del tiempo, ¿cómo pueden estar seguros que eso no se deba a que simplemente no encontraron muestras para estos tiempos? Okay. Gracias por la pregunta. Muy buena pregunta. Y la razón por la cual el paper no está ya sometido es precisamente por eso. Ha demandado el trabajo de varios estadísticos y ahorita sí ya tenemos la certeza. O sea, esos signos de interrogación ya tienen un número de análisis estadístico. Un análisis estadístico sólido que nos permite inferir que aquí estas tres es posible que se deban a un muestreo, no vamos a decir que insuficiente, pero sí está ahí en el margen de la probabilidad estadística, vamos a decir, está alrededor de 0.5 gramos.
0.05, perdón. Esta definitivamente es un vacío temporal. Yo soy del criterio, no me gusta llamarlo vacío, sí, obviamente hay un vacío, pero eso, acuérdense que esto es una representación estadística, esto es un poco, vamos a decir, engañosa. Y se fijan en esta prueba que hicimos también, que es una prueba de remuestreo, utilizando simulación en Monte Carlo. Estas que están acá, estos son los intervalos de confianza, ¿no? Entonces aquí podemos ver que prácticamente la especie sí estaba presente, se infiere que a muy bajas densidades, igual aquí, sin embargo aquí, definitivamente hay un espacio de alrededor de 500 años donde la especie tenía muy, pero muy baja densidad en la comunidad como para estar presente en el registro geológico. Pero sí, o sea, la razón por la cual incluso hoy en la mañana tuvimos una reunión más para ya quedar definitivamente con el tema de la estadística. Porque sí es importante, o sea, lo que invalida y también lo que queríamos, o sea, la pregunta que queríamos responder, porque a nivel local puede que tener una connotación, a nivel regional puede que tener otra, pero nosotros no podemos utilizar esos resultados nuestros para inferir cosas de otros sin tener la certeza. Por ejemplo, ahorita, ya con los análisis que hemos hecho, podemos decir que todas estas se deben a un submuestreo, incluyendo estas de nosotros. Es posible que sean un submuestreo. Sin embargo, aquí es un vacío, obviamente, estadísticamente. El problema con estas acá y la razón por la cual todavía está incógnita puede que estos coincidan en el tiempo, pero primero las condiciones geográficas son diferentes y segunda, la resolución del muestreo es muy baja comparada con la nuestra. Entonces cuando se realizan las pruebas estadísticas pues no te da certeza. O sea, tiene probabilidad de que se deba al azar, de que no hayas muestrado suficiente para tenerlo. Bueno, pues entonces agradecemos mucho la presentación de la doctora Alexia. Bien, pues muchas gracias a todos los presentes. Nos vemos en el siguiente seminario.